Vamos ahora a la segunda parte de la actividad de tuberculosis. Vamos a hacer mención a la etiopatogenia, a la clínica, al diagnóstico y al tratamiento. La transmisión se produce a través de la inhalación de microgotas que contienen partículas infecciosas aerosolizadas por la tos, los estornudos o al hablar. Existe mayor riesgo de adquirir la infección cuanto más prolongada es la exposición, y las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un riesgo a lo largo de la vida de enfermar de tuberculosis de aproximadamente un 10%. Una vez se produce la inhalación de partículas infecciosas, llegan a nivel alveolar donde son fagocitadas por los macrófagos. Allí los bacilos se multiplican y llegan a los ganglios linfáticos del mediastino, constituyéndose el complejo primario de Gom. Desde allí y por vía linfática llegan al torrente sanguíneo, donde se diseminan por vía hematógena a diversos órganos del cuerpo. El sistema inmune habitualmente frena la multiplicación de los bacilos que permanecen en estado quiescente y pueden dar origen a enfermedad tuberculosa en la evolución, como forma de reactivación. Entonces existe una infección tuberculosa latente, que es cuando los bacilos quedan en estado quiescente y no producen enfermedad, y existe también la enfermedad tuberculosa, que puede ser primaria, cuando inmediatamente de la infección se producen síntomas clínicos, dando lugar a una infección en general en pacientes que tienen alguna alteración de la inmunidad, tuberculosis postprimaria, secundaria o del adulto, que también es la denominada de reactivación, que se produce al tiempo de haber adquirido la infección tuberculosa, y también existe la posibilidad de reinfección exógena adquiriendo nuevamente infección por bacilos tuberculosos. La infección tuberculosa latente, entonces, consiste en una infección que no progresa a enfermedad, donde no hay ni signos ni síntomas de enfermedad. Entre un 10 y un 15% de los individuos desarrollarán enfermedad a lo largo de su vida, y en los 2 primeros años aparece la mayor cantidad de casos, que son entre el 50 y el 80%. Muy bien, en este gráfico lo que podemos ver es lo que ocurre. Luego de una infección primaria se constituye el complejo primario, donde muchas veces hay calcificación de un ganglio linfático, y eso puede dar lugar a la existencia de una cicatriz donde hay una lesión curada o lesiones latentes que pueden reactivarse dando lugar a diferentes tipos de lesiones, tanto sea pulmonares, que son las más frecuentes, como en otros órganos dado por la diseminación a nivel hemático. Las herramientas diagnósticas con las que contamos son de tipo epidemiológico, clínico, imagenológico, bacteriológico e inmunológico. En cuanto al epidemiológico, el contacto con un caso de tuberculosis, las personas que tienen VIH positivo u otros tipos de inmunosuprimidos, el consumo de drogas, el alcoholismo y la desnutrición son factores de riesgo para su desarrollo. También se ha demostrado que el tabaquismo es un factor de riesgo importante para el desarrollo de tuberculosis, y la tuberculosis es más frecuente como enfermedad en aquellas personas que consumen tabaco. La incidencia en la población general para el año 2017 fue de 26,7 cada 100.000. Para las personas privadas de libertad, sin embargo, fue de 754,4 cada 100.000. Para las personas VIH positivas fue de 1.209,1 cada 100.000, y para los contactos convivientes de 1.703,1 cada 100.000. En cuanto a la clínica, la tuberculosis pulmonar, como mencionamos, es la forma más frecuente de presentación. Los síntomas respiratorios no son específicos de esta infección y habitualmente se presenta con un cuadro de tos, expectoración, que en general es prolongada, en más de 15 días de duración, hemoptisis, y puede haber también disnea. En cuanto a la sintomatología general, puede aparecer fiebre, sudoración, astenia, anorexia y también adelgazamiento de diferente entidad. En cuanto a los compromisos de otros órganos, la tuberculosis puede afectar prácticamente cualquier órgano y se destaca, como lo dice, el sistema nervioso central, que puede ser la forma de meningitis tuberculosa o también con la existencia de un tuberculoma, la tuberculosis osteoarticular, la tuberculosis ganglionar, que es una forma relativamente frecuente, la tuberculosis genitourinaria, la tuberculosis cutánea, la tuberculosis gastrointestinal, laringia y miliar, que es una forma diseminada de presentación
de la infección. En cuanto a la tuberculosis ganglionar, habitualmente se presenta como adenopatías que pueden ser superficiales o profundas. Estos ganglios pueden aumentar de tamaño, presentar dolor, ulceración e incluso supuración, denominándose en ese caso escrúpulo. A nivel osteoarticular puede ocasionar osteomielitis y artritis, puede ocasionar a nivel de la columna espondilodicitis, más frecuentemente a nivel de la columna dorsolumbar, y abscesos en tejidos próximos, particularmente el absceso del psoas. También puede dar dolor y deformidad en la columna y compromiso radicular. A nivel del sistema nervioso central puede presentarse como cefalea con síndrome meningio, puede también presentarse como déficit motor y afectación de pares craneanos, alteración de conciencia o trombosis de vasos cerebrales, y también por la existencia de lesiones ocupantes de espacio como tuberculosis. A nivel pericárdico puede ocasionar una pericarditis exudativa o constrictiva que puede dar origen también a un taponamiento pericárdico. A nivel laringio habitualmente se produce una disfonía dolorosa, oinofagia y odifagia, y pueden observarse úlceras o nódulos en la valoración otorrinolaringológica. A nivel genitourinario, la piuria con un cultivo convencional estéril y con la existencia de un sistema urinario bajo, como forma de prostatitis o epididimitis o una nefritis intersticial. A nivel intestinal puede producir úlceras y sangrado digestivo del tracto digestivo bajo, clásicamente afectando a nivel ileocecal, oclusión intestinal, puede también presentarse como una masa abdominal o como ascitis. La tuberculosis diseminada en general muestra predominio de los síntomas sistémicos. La tuberculosis miliar pulmonar muchas veces se acompaña de insuficiencia respiratoria y puede inclusive haber compromiso hemodinámico con formas de shock, muy parecido al shock séptico por otros microorganismos. Y la tuberculosis cutánea, las manifestaciones clínicas van a depender de la inmunidad del paciente y son realmente muy variadas. En cuanto a la imagenología, la tuberculosis pulmonar de reactivación habitualmente muestra infiltrados fibronodulares o cavidades a nivel supra o infraclavicular. En la tuberculosis postprimaria puede verse como condensación o cavidades en el lóbulo inferior, puede observarse derrame pleural, ensanchamiento mediastinal por la existencia de anomegalias. En la tuberculosis miliar característicamente se ven infiltrados micronodulares bilaterales y difusos. Puede haber siembra broncógena con infiltrados parcheados bilaterales con cavidades y también pueden observarse nódulos. La tomografía puede hacer más evidentes o más claras estas imágenes y puede observarse condensación con imágenes de árbol brotado, micronódulos, cavidades y adenomegalias con centro hipodenso. Aquí vemos algunas imágenes. Bueno, aquí vemos una imagen de una adenopatía roja, olfacta a nivel axilar, un conglomerado adenopático de gran entidad. Aquí vemos una forma con bastante condensación parenquimatosa y aquí una más parecida a lo que se puede ver como tuberculosis miliar. Acá vemos la existencia a nivel encefálico de tuberculomas múltiples y aquí podemos ver lesiones con también algunos de los elementos de fibrosis ya. En cuanto al diagnóstico microbiológico, cabe destacar que en la microscopía, para que sea detectable, se requiere que existan entre 5.000 y 10.000 bacilos por mililitros de muestra. Una única baciloscopía negativa nunca descarta la enfermedad y en general se solicita que al menos se envíen 3 muestras para el estudio de baciloscopía. Porque la eliminación de estos bacilos es irregular, por lo cual la obtención de mayor número de muestras y en días diferentes aumenta el rendimiento diagnóstico. Las baciloscopías en la biopsia tienen un rendimiento que oscila entre el 70 y el 80%, pero baja en los líquidos biológicos, que habitualmente oscila entre 5 y 20%. En cuanto al cultivo, tiene mayor sensibilidad que la tinción y puede detectar 10 a 100 bacilos por mililitro de muestra, y permite además identificar la especie y estudiar la sensibilidad de los fármacos. El inconveniente que tienen los cultivos es la demora, que habitualmente es entre 5 y 8 semanas para que se desarrollen. La negativización del cultivo es un criterio de cura microbiológica, por lo que también tiene importancia. En los medios de cultivo líquidos, el cultivo se desarrolla en 1 a 3 semanas, lo que acorta significativamente los tiempos diagnósticos. En cuanto al GeneXpert, es un método diagnóstico para la tuberculosis por PCR en tiempo real que se puede utilizar en el mismo punto de cuidado y que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y en los últimos años
está más disponible en muchos centros. Tiene como ventaja la rapidez, porque la técnica lleva 2 horas a realizarla y habitualmente el informe diagnóstico lo tenemos en el día o al día siguiente. Una alta especificidad que alcanza valores del 100% para el complejo Mycobacterium tuberculosis. La sensibilidad es alta en las muestras positivas al examen microscópico directo, se estima que es cercana al 95%, y en las negativas de un 60-70%. Es un procedimiento muy seguro y no requiere de medidas especiales. La contaminación es muy baja, no se precisa un laboratorio de biología molecular y el nivel del personal técnico necesario para procesarlas es intermedio, pudiéndose realizar en laboratorios periféricos, lo que facilita el diagnóstico en el punto de cuidado. Las desventajas es que la sensibilidad y especificidad en muestras diferentes a la expectoración se encuentran en evaluación, si bien cada vez hay más evidencia de su utilidad en otros líquidos y en otras muestras biológicas, todavía falta un camino por recorrer en ese sentido. No sirve para la detección de otras micobacterias que no pertenezcan al complejo Mycobacterium tuberculosis. La utilización del inóculo para realizar otros procedimientos bacteriológicos es negativo. El cultivo del inóculo al finalizar la reacción es negativo. La diferenciación entre gérmenes viables y no viables tampoco es útil en ese sentido esta técnica, e inclusive el estudio por esta técnica, por el GeneXpert, puede resultar positivo tiempo después de que se haya negativizado el paciente para los cultivos de Mycobacterium tuberculosis, e inclusive luego de haber finalizado el tratamiento y haber logrado la cura de la tuberculosis. El costo es relativamente alto para los estudios en gran escala, pero es costo efectivo para su realización en los centros habitualmente de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. La otra ventaja que tiene el uso del GeneXpert es que detecta la resistencia a la rifampicina. Si bien en nuestro país la resistencia a la rifampicina es baja, es otra utilidad de la técnica diagnóstica. En cuanto a la histología, puede ayudarnos en el diagnóstico al encontrar lesiones típicas de tuberculosis en tejidos, como son la inflamación granulomatosa con necrosis central. También podemos ver granulomas en otras enfermedades infecciosas y no infecciosas, y en el caso de que los granulomas sean debidos a la tuberculosis, se pueden observar bacilos ácidos resistentes en el centro necrótico, que en las muestras que no se mantienen en formol pueden utilizarse para realizar cultivos. En cuanto a la determinación de adenosina-aminasa, cabe destacar que es una enzima que se produce por monocitos y macrófagos que se eleva en el caso de tuberculosis. Hay distintos puntos de corte según consideremos al líquido pleural, al líquido cefalorraquídeo o la citis, que son las muestras en las que habitualmente utilizamos este método diagnóstico. Se utiliza ampliamente sobre todo en la tuberculosis pleural, donde su sensibilidad es entre el 75 y el 98%, teniendo en cuenta que además la baciloscopía tiene una sensibilidad muy baja, el cultivo tiene una sensibilidad relativamente baja, y el otro método que puede aumentar la sensibilidad diagnóstica en forma considerable es la biopsia, que aumenta la sensibilidad un 50-80%. La determinación de la adenosina-aminasa, de la actividad de la adenosina-aminasa, también tiene falsos positivos y puede observarse en nivel pleural en el caso de empiema, de linfoma, de neoplasias y de pleuritis reumatoidea. En el caso de ascitis también se puede observar en linfomas y en el caso de otras neoplasias. Y en el líquido cefalorraquídeo, en el caso de linfomas y algunas meningitis, neoformas, también por infección a citomegalovirus y a cándida, se han descrito estudios falsos positivos. El test de tuberculina, el PPD, que es una forma de diagnóstico inmunológico, se realiza por inoculación de un antígeno purificado a nivel subcutáneo que se mide a las 48 horas valorando la induración que se produce. Se considera positivo en la induración mayor a 10 a 15 milímetros y en pacientes inmunodeprimidos, de VIH por ejemplo con una inmunodepresión, mayor a 5 milímetros. Puede haber falsos positivos en pacientes vacunados con BCG y puede haber falsos negativos en inmunodepresión en casos de infección muy reciente, menos de 10 semanas, y por problemas de realización de la técnica. Esta técnica es útil para hacer diagnóstico de infección tuberculosa, pero no de enfermedad tuberculosa. En cuanto a la otra técnica que se utiliza actualmente en nuestro medio para el diagnóstico inmunológico, se menciona al interferón gamma release assay, el IGRA, que lo que hace es medir la respuesta inmune específica en sangre. También indica infección tuberculosa y no enfermedad, por lo cual no diferencia enfermedad tuberculosa latente de activa.
En este sentido es igual que el PPD. Es más rápido y más caro, pero está más estandarizado, está disponible en nuestro medio, tiene ventajas en algunas personas que no responden al PPD y en vacunados o expuestos a BCG no da falsos positivos. Incluso para algunos pacientes donde importa mucho el diagnóstico de infección tuberculosa latente, se pueden utilizar algunas técnicas que combinan la realización de PPD e IgG. Vamos a mencionar ahora el tratamiento. Debemos decir que el tratamiento debe ser combinado, supervisado, es un tratamiento prolongado, no menor a 6 meses, y que debe ser continuado. Los fármacos antituberculosos disponemos de 5 grupos. Los fármacos antituberculosos orales de primera línea, que son la isoniazida, la rifampicina, la pirazinamida y el etambutol. El grupo 2 incluye los antituberculosos inyectables, streptomicina, kanamicina, amikacina y capromicina. El grupo 3 incluye las fluoroquinolonas, moxifloxacina, gatifloxacina y levofloxacina. El grupo 4, los antituberculosos orales bacteriostáticos de segunda línea, protionamida, etionamida, cicloserina y ácido perminosalicílico. Y el grupo 5, otros fármacos potencialmente útiles como la clofamicina, el linezolid, la claritromicina, la tiacetasona y la amoxicilina clavulanil. La isoniazida es la droga antituberculosa más utilizada. Se utiliza desde el año 1952, es bactericida sobre los bacilos extracelulares de reproducción activa, tiene toxicidad hepática y de neuropatía periférica y es el fármaco que también se utiliza para el tratamiento de la infección tuberculosa latente. La rifampicina se utiliza desde el año 1970, actúa sobre los bacilos de reproducción intermitente. La introducción de este fármaco fue la que hizo posible los tratamientos combinados que acortaron sensiblemente la duración de los tratamientos. Es bactericida y es una droga esterilizante de elección. Como reacciones adversas se mencionan la ictericia transitoria, la hepatitis tóxica, la intolerancia digestiva y las reacciones de hipersensibilidad. La pirazinamida actúa sobre bacilos intracelulares, tiene actividad esterilizante, no tiene actividad contra el bacilo tuberculoso bovino, presenta toxicidad hepática potencialmente grave. El etambutol es un fármaco bacteriostático efectivo contra otras micobacterias no tuberculosas. Se debe evitar monoterapia si hay resistencia a rifampicina o isoniazida. Como reacciones adversas se mencionan la neuritis óptica, la ceguera para el rojo y verde y la disminución de agudeza visual, por lo cual requiere controles oftalmológicos con su uso. Estos 4 fármacos son los que están incluidos en el tratamiento combinado, que habitualmente se utiliza en la primera fase de tratamiento, que debe durar al menos 2 meses y debe ser de administración diaria y que se ajusta al peso. Entonces, en la primera fase se hace isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida en comprimidos combinados en la administración diaria de lunes a sábados, directamente observada. Y en una segunda fase se puede hacer un tratamiento trisemanal que se hace con isoniazida y rifampicina, en que debe durar al menos 4 meses. Aunque esta duración del tratamiento se ajusta según algunas variables, principalmente hay que considerar la localización de la tuberculosis, porque por ejemplo la tuberculosis meningia, la duración de la segunda etapa es de 10 meses y en la articular de 7. Debe considerarse también si el paciente tuvo una buena evolución clínica, la situación clínica del diagnóstico y si logró negativizar las baciloscopías en caso de que fueran positivas. Bueno, este es el esquema que se utiliza según el peso corporal de los comprimidos combinados. Y vamos a mencionar brevemente la tuberculosis multidrogopersistente y extremo drogaresistencia. La tuberculosis puede ser primariamente resistencia o adquirir la resistencia en la evolución, sobre todo cuando el tratamiento presenta múltiples abandonos o es discontinuado o no se recibe en forma como está pautada. Y la tuberculosis resistente continúa siendo un problema importante de salud pública para muchos países y se estima que en el año 2017 afectó a alrededor de 500.000 de personas. La tuberculosis multidrogoresistente es aquella que tiene resistencia a isoniazida y a rifampicina. Y la altamente resistente o extremo drogoresistente, XDR, es aquella bacilo tuberculosa que además es resistente a una fluoroquinolona y al menos uno de los 3 fármacos inyectables de segunda línea que se usan para el tratamiento, capromicina, kanamicina o amikacina. El tratamiento de la tuberculosis resistente es más complejo, más prolongado, puede llegar a 2 años,
más tóxico, mucho más costoso y menos eficaz, siendo la mortalidad de estos pacientes más elevada. En esta imagen del mapa del mundo podemos observar el porcentaje de casos de tuberculosis resistente y como vemos en nuestro país sigue siendo bajo. En el año 2017 hubieron 3 casos de tuberculosis multidrogoresistente y el número de casos, por suerte, en nuestro medio continúa siendo pequeño en los últimos años, a pesar de que se han visto casos todos los años en la última década. Y bueno, hay algún trabajo que está investigando la secuencia genómica de la resistencia a la energía aislada en nuestro medio. Y queríamos mencionar también algunos aspectos de las precauciones para evitar la transmisión aérea de la tuberculosis. En la tuberculosis pulmonar también se transmite en la tuberculosis laringea por vía aérea, y desde el planteo diagnóstico hasta 2 a 3 semanas de tratamiento con rifampicina se plantea que se deben tomar las precauciones. Hasta las baciloscopías negativas, las habitaciones deben estar ventiladas hacia el exterior, puede utilizarse sino un filtro de aire o una habitación con presión negativa. Para ingresar a la habitación se debe utilizar una máscara N95 correctamente colocada. Se debe evitar realizar nebulizaciones al paciente que promueven la aerosolización de las partículas infecciosas. Se deben tener los cuidados necesarios en la recolección y transporte de muestras, y los pacientes, para trasladarse a otras áreas, deben utilizar mascarilla quirúrgica. Brevemente, hacer una mención a la tuberculosis en situaciones especiales. Y acá debemos decir que en la bibliografía de la que disponen van a encontrar material para leer sobre la tuberculosis y el embarazo, la enfermedad renal crónica, la hepatopatía, los pacientes críticos y los inmunodeprimidos. Mencionar algunos aspectos de cada uno. En el embarazo la tuberculosis no difiere ni en cuanto a la incidencia ni en cuanto a la presentación clínica. A veces el diagnóstico es más dificultoso porque, por ejemplo, en vez de no haber descenso de peso, lo que hay es ausencia del incremento ponderal esperado, porque algunos síntomas en el embarazo pueden ser difíciles de interpretar, como la disnea principalmente, que muchas veces se atribuye al propio embarazo, dada la frecuencia de este síntoma durante la gestación, y que a veces el uso de las técnicas diagnósticas, si bien ninguna está contraindicada, ni la placa ni la tomografía de los pulmones, que pueden realizarse durante el embarazo, a veces hay un retraso en el uso de las mismas. El tratamiento en el embarazo no presenta contraindicaciones y los fármacos de primera línea pueden utilizarse, no son teratogénicos. Ante la sospecha diagnóstica hay que disminuir el umbral para iniciar el tratamiento, dado que es deseable que al momento del nacimiento la madre haya completado al menos 2 a 3 semanas de tratamiento para evitar la transmisión al neonato. Y debemos tener en cuenta en el embarazo la existencia de la tuberculosis neonatal y a su vez de la transmisión intraútero de la tuberculosis, que si bien es muy infrecuente, es posible. En cuanto a la enfermedad renal crónica, mencionar que estos pacientes muchas veces presentan mayor probabilidad de enfermar cuando presentan infección tuberculosa, que el diagnóstico puede revestir alguna dificultad por síntomas que se atribuyen a otra enfermedad, y que los fármacos que utilizan son los mismos, pero de primera línea, aunque deben ajustarse las dosis a la función renal y en los pacientes con terapia sustitutiva renal. En la hepatopatía, destacar que la dificultad principal se vincula al tratamiento, dado que muchos de los fármacos utilizados para el tratamiento de la tuberculosis son hepatotóxicos, con lo cual en los pacientes con hepatopatías descompensadas hay algunos fármacos que no pueden utilizarse, y en los pacientes que tienen hepatopatías compensadas hay que ser especialmente cautelosos, recordando que justamente el funcionamiento hepático es uno de los principales aspectos a controlar en el tratamiento habitual de las personas con tuberculosis. La hepatopatía sin duda constituye un problema de entidad. Los pacientes a su vez cirróticos tienen mayor riesgo de tuberculosis y mayor riesgo de tuberculosis a nivel peritoneal también. En cuanto a los pacientes críticos, destacar que la tuberculosis puede representar algunas dificultades también en lo vinculado no solo al diagnóstico, sino también a la terapéutica, dado que muchas veces la absorción de los fármacos es mucho más dificultosa, de que son pacientes más graves
y de que muchos de los fármacos solo disponemos presentación oral, por lo cual deben utilizarse regímenes alternativos en los pacientes en los que pensamos que la absorción de los mismos no va a ser buena. Ante el planteo diagnóstico de tuberculosis en un paciente crítico, debe iniciarse de inmediato la terapéutica para evitar en lo posible la agravación del mismo. En los pacientes inmunodeprimidos tenemos varios grupos, los hemato-oncológicos, los trasplantados y los pacientes con VIH-Sida. Queremos hacer algunas menciones vinculadas a los pacientes con VIH-Sida. Destacar que la tuberculosis es la principal causa de muerte y que la progresión a tuberculosis activa es más frecuente en los pacientes VIH positivos. La serología para el VIH se debe hacer a todos los pacientes que tienen diagnóstico de tuberculosis, ofrecer a todos los pacientes que tengan diagnóstico de tuberculosis en algún momento la realización de la misma. Se debe valorar la existencia de infección tuberculosa en todos los pacientes VIH positivos y en caso de existir infección tuberculosa, valorar si es una infección tuberculosa latente o si es una enfermedad tuberculosa para hacer el tratamiento apropiado. Destacar que cuando hay enfermedad tuberculosa, la presentación clínica depende fundamentalmente del grado de inmunosupresión, que hay mayor frecuencia de afectación extratorácica que en los pacientes VIH negativos, aunque la principal forma de presentación es la pulmonar. Destacar que a mayor inmunosupresión hay mayor dificultad diagnóstica clínica y microbiológica. Se debe tener un alto grado de sospecha de tuberculosis e iniciar el tratamiento en forma precoz cuando es necesario, iniciando tratamientos empíricos sobre todo cuanto mayor inmunodepresión tenga el paciente o cuanto mayor gravedad. Debe tenerse en cuenta que existen complicaciones vinculadas a una mayor mortalidad, a la existencia de mayores efectos adversos al tratamiento, a la existencia de interacciones farmacológicas con el tratamiento antirretroviral y a la posibilidad de desarrollo de un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune cuando mejoran las defensas de la persona, que puede ocasionar un agravamiento de la situación clínica o exacerbación de la sintomatología. El tratamiento de la tuberculosis en los pacientes con VIH, cuando es un primer episodio de tuberculosis pleural, pulmonar, ganglionar, miliar, se va a hacer con una fase intensiva de 2 meses, igual a la que señalamos hoy, con fármacos combinados, fanisoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y una segunda fase que puede ser diaria o 3 veces por semana durante 7 meses, o cuando no hay pérdida de dosis y no hay factores de riesgo para recaídas, esta fase puede acortarse a 4 meses. Esta fase se hace con rifampicina y isoniazida igual que los otros pacientes. Es fundamental tener en cuenta que el inicio del tratamiento antirretroviral es de extrema importancia en estos pacientes y que según el recuento de CD4, o sea el grado de inmunosupresión, es cuando debemos iniciar el tratamiento, teniendo en cuenta el riesgo de desarrollo de un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Cuando el paciente tiene menos de 50 linfocitos CD4 por mililitro, el inicio del TAR debe ser en las 2 semanas siguientes al inicio del tratamiento antituberculosis. Cuando el recuento de CD4 es entre 50 y 200 células CD4 por mililitro, el inicio del tratamiento antirretroviral debe ser entre las 4 a 8 semanas de inicio del tratamiento antituberculoso. Y cuando las células CD4 son mayores a 200 por mililitro, el inicio del tratamiento antirretroviral debe ser entre 8 y 12 semanas del inicio del tratamiento de la tuberculosis. En cuanto al tratamiento antirretroviral elegido, como mencionamos, las interacciones son un problema porque muchos fármacos interactúan con la rifampicina principalmente, y el tratamiento de elección es el uso de tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Y alternativamente, sobre todo cuando está contraindicado el efavirenz, puede utilizarse nevirapina o raltegravir, y en caso de no poder usarse tenofovir, puede utilizarse sidobudina con la amibudina. Bueno, esto es todo en lo que tiene que ver con tuberculosis y quedan en la web subidos materiales y estamos a las órdenes por cualquier consulta.